Buenos días, buenas tardes. Vamos a darle gracias al Señor por estos tiempos, en los días en los cuales te encuentras hoy, para escuchar esta segunda parte de Pastoral de la Salud, una pastoral social en contexto. Vamos entonces a darle gracias al Señor por nuestros tiempos. Señor, gracias porque a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, tú eres soberano y eso nos permite descansar en ti. Enséñanos a contar estos días con sabiduría, Señor, descansando en ti, Señor, a pesar de las dificultades, que no es fácil, Señor. Enséñanos a andar tomados de tu mano, caminando contigo, así como los discípulos de Maús, pero que te reconozcamos en el caminar. Ilumina nuestros entendimientos y tu palabra hoy. Amén. Como para ubicarlos digámoslo así, en el contexto en el cual estamos trabajando, vamos hoy a desarrollar el tema de la espiritualidad que anteriormente estuvimos trabajando en la pastoral de la salud y en la cual recalcábamos y hacemos un énfasis fundamental. Y es el tema de concluir que nuestra espiritualidad no es una espiritualidad que está reducida a una parte, sino estamos hablando de las dimensiones porque entre ellas interactúan, porque nuestra redención es integral, nuestra santidad es integral y nuestra sanidad es integral. Y este es el acercamiento que vamos a tener hacia la persona de Jesús y su espiritualidad. Mm, y que esta sea nuestro principal referente de vida. ¿Qué tipo de espiritualidad estamos viviendo? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cuáles son nuestros referentes de andar en el espíritu? Si andar en el espíritu es tomado tan literalmente como andar separado de la realidad, porque no integramos la dimensión espiritual a nuestra realidad cotidiana, que es la propuesta del cristianismo. La dimensión espiritual interactúa con todas las dimensiones del ser, ya que nuestra redención es integral, no es interior. ¿Qué aporte nos genera esto en este proceso de formación? Nos genera un elemento fundamental es ver al ser humano en su integralidad. Si anteriormente uno de los objetivos fue desarrollar una empatía contextual, aquí debemos de desarrollar una empatía eh, hacia la integralidad, hacer lecturas del ser humano desde su espiritualidad, espiritualidades saludables o espiritualidad tóxica, y ver cómo esto también afecta a las otras dimensiones del ser. Aprender a leerlo desde su integralidad implica el abordarlo desde la integralidad, pero también para ello debemos de tener una empatía contextual, como lo decíamos anteriormente en, en el, en el video anterior. Entonces, esta empatía nos lleva a tener una visión integral y una visión integrada. Entonces vamos a, primero que todo, a identificar la espiritualidad de Jesús y luego vamos a identificar em, nuestras espiritualidades, si se parecen o no se parecen a la de Jesús. Y en esta comparación, poder ser confrontados para hacer una resignificación del tipo de espiritualidad que estamos viviendo. Poder discernir también cómo hay espiritualidades que camuflan eh, conductas que no son nada disfuncionales, espiritualidades que llevan a la persona esa a una negación de la realidad. Entonces, en la pastoral de la salud, esto juega un factor muy importante en la lectura que hacemos de la integralidad. Y es discernir también aquellos asuntos que tienen que ver con Dios realmente,
tienen que ver con el hombre o tienen que ver con un espíritu que no es ni de Dios ni del hombre. Entonces, estos son algunos de los objetivos, de los propósitos pedagógicos y formativos que queremos alcanzar a través de lo que en este video vamos a compartir. Entonces, comienzo con una cita precisamente de Tertuliano, conocido como uno de los padres de la iglesia, y Tertuliano dice lo siguiente: las dos manos del Dios Padre son la palabra y el espíritu. Estos son dos elementos constitutivos de la espiritualidad, la palabra y el espíritu. Dice C.S. Lewis: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque gracias a él veo todo lo demás. Podríamos decir que nuestra cosmovisión cristiana integra la totalidad del ser. Es el planteamiento de C.S. Lewis. No es una parte del ser, sino es aprender a ver la vida como Dios la ve. Esto es una mirada integral. Esto es una mirada espiritual. Es una mirada integral, ya que vemos la realidad. Uno de los elementos de la crisis en nuestros ministerios actuales, precisamente, parten de esta espiritualidad dualista, partida, o una teología partida en su antropología. Hablamos de tripartita y no de factores, dimensiones, áreas, elementos. No, hablamos de partes. Entonces, esa es una de las problemáticas que tenemos en nuestros ministerios, porque entonces partimos nuestra perspectiva de ser iglesia. Entonces, hablamos de una eclesiología dualista que desconecta a Dios en la vida cotidiana. A Jesús hay que seguirlo más allá del templo. Pareciera que nuestras espiritualidades evangélicas solamente se hacen evidentes en el culto. Es una espiritualidad cúltica. Se adora, si levanta las manos, si lee la escritura, si la sabe interpretar bien. Pareciera que es lo que sucede allí dentro del templo, o lo que de alguna manera se convierte en una espiritualidad cúltica en lo que hacemos en el culto o en lo que hacemos en comunidad. Pero realmente la espiritualidad trasciende a todos estos elementos. No podemos dividir la espiritualidad entre lo que se hace dentro del templo y lo que se hace fuera del templo. No, la espiritualidad ahora está entre lo santo y lo profano, no más. Allí sí hay un dualismo realmente, pero el ser humano no es un ser dualista. El ser humano es un ser que vive conectado con la vida cotidiana y Dios se hace presente en la cotidianidad. Dice Rubén Gómez Cuenca, haciendo una revisión del concepto de espiritualidad: Dios es Dios del domingo, pero también del lunes. Es Dios de la iglesia y también de mi familia. Es el Dios del descanso, de la sexualidad, del arte y de la música. Es hora de rendir todas las áreas de nuestras vidas ante Él y escapar del dualismo que lo deja fuera de los lugares y actividades a las que dedicamos más horas de nuestras vidas. Es hora de rendir todas nuestras áreas ante Él. Nuestra espiritualidad tiene que incluir todas las áreas del ser. Nuestro proyecto de vida no es un proyecto ministerial. Nuestro proyecto de vida es el proyecto de Dios en nosotros. Somos extensión de su misión. No podemos reducir a un elemento de servicio eclesial o una pastoral congregacional. La pastoral de la salud integra todas las áreas de nuestra vida. Cualquiera de esas áreas se pueden enfermar. La base de una espiritualidad integral, en esta espiritualidad en Jesús,
La base para una espiritualidad integral la encontramos en la encarnación. Y no tan solo es una espiritualidad en Jesús, es una espiritualidad de Jesús, ya que Jesús se encarnó. El Dios que es espíritu, recuerda que lo espiritual es para los griegos algo bueno por naturaleza. Y lo malo es lo que se hace carne, lo físico, lo biofísico. Para ellos era algo malo. Lo espiritual y lo material se unen en el Mesías. Sin embargo, Jesús no vive una vida secular, porque todo lo que él hizo estuvo conectado a la voluntad del Padre, sin importar que estuviera en una boda, en el templo, en una casa, comiendo, caminando, descansando o sanando. Para él era integral. Entonces, en Jesús, por eso los gnósticos no aceptaban la encarnación, porque desde su perspectiva, lo corporal, lo material, contaminaba lo espiritual. Pero el creador del espíritu fue también el creador del cuerpo. Eh, el mismo creador, el mismo que te da los dones, es el mismo que te da los talentos. Entonces, esta es la base precisamente para una teología, para una espiritualidad. Por lo tanto, la rendición de nuestra espiritualidad en Cristo es una rendición a todas las áreas de nuestro ser. Cuando dejamos fuera de nosotros alguna de las áreas, entonces precisamente vivimos es un dualismo, un dualismo. Un dualismo es que yo soy profesional, abogado, ingeniero, o soy técnico, o soy tecnólogo, o tengo una vocación de vida, coso, eh, tejo, etcétera, otras expresiones de la vocación de vida, y entonces para mí ese es un trabajo secular. Mi trabajo santo es lo que hago dedicado para el Señor los sábados o los domingos en la congregación. No todas las áreas de nuestro ser rinden al Señor. Sí, estamos bajo el señorío de Jesucristo. No solamente lo que yo vivo cuando voy a mi comunidad. Igualmente le sirvo dentro o fuera de la comunidad. Eh, lo que define precisamente a un discípulo de Jesús en esa espiritualidad en Jesús es una persona diferenciada, diferenciada del pecado. Creo que eh, Jesús es un referente de persona madura, pero también persona diferenciada, diferenciada del pecado. Su vida fue una vida apartada para su Padre y en su esencia misma era santo, era perfecto hombre, perfecto Dios. En él no había pecado. Em, Pablo en la carta a los Corintios em, confronta a los corintios y es algo muy similar que sucede en la carta de, de Gálatas, en donde Jesús no es que haya otro Jesús, no es que haya otro espíritu, no es que haya otro evangelio. Ese otro no está centrado en la persona de Jesús. Yo podría decir que lo mismo puede suceder con el tema de la espiritualidad. Mm, Pueden haber muchas expresiones de la espiritualidad cristiana, como lo podemos ver en Juan el Bautista, es un tipo de espiritualidad y ahorita lo vamos a ver en la lectura que tenemos de Harold Segura. Ahí la espiritualidad, cómo vivieron los discípulos de Jesús la espiritualidad. Era muy diferente a cómo la habían vivido los discípulos de Juan el Bautista o como la vivió el mismo Juan el Bautista. El ministerio de Jesús fue muy diferente al de Juan el Bautista. Así como vivió Pablo, Pedro, vivieron, pero eran espiritualidades que expresaban a, a, expresaban las verdades del reino, ¿sí?
Em, Creo que lo que nos lleva a centrarnos en, en esto que estamos compartiendo es poner los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Creo que si lo dirigimos hacia la persona de Jesús y lo podemos acercarnos a Él y ver desde allí qué tipo de espiritualidad era la que Él vivía, entonces no vamos a, digamos, a divorciar, porque el objeto finalmente de nuestra fe está en Cristo. El objeto de nuestra fe no es en la fe, el objeto de mi fe es en Cristo. Por eso hace relación a Marcos 11:22. Tened fe en Dios. La fe, y no es en cualquier Dios, él hacía referencia a Dios como su Padre. El objeto de la fe no era la fe en sí misma, era la fe en Dios, en la persona de Jesús, como Pablo lo plantearía más tarde. Sí. Esta es una imagen que me gusta porque allí vemos una espiritualidad reflejada, la espiritualidad la espiritualidad encarnada. Jesús como cordero y Jesús como león. Es una imagen muy especial. ¿Podríamos decir que son dos tipos de espiritualidades? No, es una sola, solamente que se expresa de dos formas diferentes. Entonces, hay un cuento que me parece muy significativo y es un cuento que escribió precisamente John White. Sí, John White escribió este cuento. Y es la historia de una cabra que quería ser león. Em, y en la historia, vamos a ver si aquí lo encontramos un momentico. Ok, aquí está. Bueno, la cabra que quería ser león. Mm, Dice así. Había una vez una cabrita que quería ser un león, y esto lo conversó con su amigo el camaleón. Entonces ella le pidió que le aconseje, y el camaleón le dijo que camine como el león, para que se asemeje. Pero cuando lo hizo, los demás animales no le hicieron caso y le dijeron que se aleje. Entonces el camaleón le dijo que tenía que rugir como un león, y ella lo hizo así, con mucho ánimo y esmero. Pero los animales se burlaron, pues no rugía como un león verdadero. Finalmente, el camaleón le dijo que tenía que vivir entre los leones. Así sería una leona verdaderamente. Ella le hizo caso a su amigo y, en consecuente, fue a vivir entre los leones, pero estos al verla la devoraron inmediatamente. Así hay muchas personas que están insatisfechas con lo que son y tratan de ser o parecerse a otras personas, pero no lo logran, pues el Señor nos ha hecho únicos y quiere usarnos de esa manera. No podemos aparentar lo que no somos, pues carecemos en la imitación y no seremos originales como Dios nos creó. Aprendamos a aceptarnos tal como Dios nos creó y démosles gracias al Señor por ello. Dice la palabra de Dios que el Señor nos creó a imagen y semejanza de Él y que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Levántate y camina en aquellas obras maravillosas y disfruta de su amor y misericordia, que son muy valiosas.
Dios les bendiga. Bueno, esto es una espiritualidad aparente, pretender ser lo que no podemos ser. Es desde nuestra condición natural, realmente. Es desde nuestra plataforma de base, lo que somos como seres humanos, como personas, que vivimos nuestra espiritualidad. Dios es el que va transformando nuestra vida, y nos hace mejores personas, mejores humanos, mejores cristianos. Vamos a pasar a una aproximación a la espiritualidad de Jesús. Desde allí vamos a tener como referente una espiritualidad de reino. Podemos tener otras personas que nos sirven de referente, pero o líneas de pensamiento o referentes de vida que nos sirven como referente, así como Pablo lo fue para sus discípulos y para nosotros hoy. Pero la idea es acercarnos a cómo Jesús vivió su espiritualidad. Por esa razón solamente podemos hablar de una aproximación. Hay mucho que decir acerca de la espiritualidad de Jesús. Yo solamente quiero tocar un grano de arena de lo grandioso, de lo profundo, de lo ancho, que puede ser hablar acerca de la espiritualidad de Jesús. Lo primero precisamente que vemos en los evangelios es que la espiritualidad de Jesús es una experiencia, pero no es una experiencia mística, es una experiencia relacional. Una experiencia que se fundamenta en su relación con su Padre, siendo Dios su Padre. Y es desde allí que nos presenta el vínculo que Jesús establece de su espiritualidad. Esta espiritualidad es una espiritualidad vinculante, es una espiritualidad relacional. En los materiales que tenemos, y quiero que vayamos a ellos, eh, el doctor Harold Segura, ser iglesia para los demás hacia una espiritualidad comprometida, en donde nos trata de comunicar una espiritualidad en perspectiva del reino, que es el capítulo número 1. Hace una introducción a qué es lo que anda mal, y creo que sí anda algo mal en nuestra espiritualidad evangélica, en nuestra espiritualidad protestante, y le hace falta el centro, el enfoque. Él llamaría el alma. Diríamos que la espiritualidad cristiana la entra a definir el pastor Harold Segura como un proceso. No es un suceso, no es una actividad, es un proceso, pero es un proceso continuo. Todos los días estamos construyendo nuestra relación, por tanto, todos los días estamos construyendo nuestra espiritualidad. Esa espiritualidad tiene un enfoque, la persona de Jesús. Por eso nos llamamos discípulos de Jesús, porque es una espiritualidad de seguimiento y eso lo hace una espiritualidad de referencia. Es Jesús, es el Jesús de la Biblia, es el Jesús revelado, es el Jesús encarnado. No es el imaginario Jesús que nosotros hemos creado, no es el Jesús de la prosperidad, no es el Jesús caído en Monserrate, no es el Jesús del Sagrado Corazón, no, es el Jesús que se revela desde el Evangelio.
esa espiritualidad cristiana, que es un proceso continuo por medio de la cual seguimos a Jesucristo, se alimenta de la comunión íntima con el Padre. Esta era la fuente de Jesús. Era, era Jesús, la experiencia relacional era profundamente íntima. Jesús sabía intimar sin perder su identidad y se cuidaba, pero Jesús sabía relacionarse y esa intimidad la sabía comunicar, cómo ser íntimo con los niños, los abrazaba, los atraía hacia él, cómo ser íntimo con las mujeres, siendo respetuoso, validándolas, darles el lugar de la dignidad que Dios le daba. Esa era una forma de ser íntimo hacia ellas. Y no se trataba de una aproximación sexual en lo más mínimo, de una aproximación física, de validación y de validez a la imagen de su padre. Entonces, él se alimentaba y se nutría de esa comunión íntima con el Padre. En el caso de nosotros, bajo el impulso del Espíritu Santo y en un peregrinaje fraterno con la iglesia. Este peregrinaje fraterno no se puede vivir una espiritualidad de reino si no es una espiritualidad relacional. Y una espiritualidad relacional, lo primero es la relación con el cuerpo. Una espiritualidad en Cristo tiene una espiritualidad con el cuerpo de Cristo. O sea que si nosotros tenemos una espiritualidad en Jesús, debemos de sabernos relacionar con el cuerpo cuando se enferma, con el cuerpo cuando está vital, con el cuerpo cuando está sano, cuando el cuerpo se quiere disociar, cuando el cuerpo quiere desconectarse de la cabeza. Ese vendría a ser un tipo y una forma de disociación. Cuando el cuerpo quiere olvidar. Entonces, esta es una muy buena definición. Em, el alma, el corazón, el eje, el centro de nuestra espiritualidad no es con una doctrina, es con el reino de Dios. Y eso fue lo que Jesús quiso dar a conocer. Jesús hablaba en las parábolas del reino de Dios. Entonces, hay una relación directa, estamos en el material del doctor Harold Segura haciendo una interacción entre las diapositivas y este contenido. En el título Reino y Espiritualidad, nos damos cuenta cómo el alma de nuestra espiritualidad está enraizada en la palabra y inspirada en el modelo de Jesús y la pasión por su reino. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos mueve en nuestra espiritualidad? ¿El que la iglesia crezca o que el reino crezca? ¿Qué es lo que nos mueve en nuestra espiritualidad? ¿El reconocimiento de nosotros o el reconocimiento de la persona de Jesús? ¿Cuál es el modelo de nuestra espiritualidad? ¿Un libro que leímos o los evangelios? La palabra de Dios. Entonces, esa espiritualidad de reino, que como la espiritualidad de Jesús no comunica una doctrina, sino un hecho. Y ese hecho es el reino de Dios. Esa espiritualidad está enraizada en la palabra, inspirada en el modelo que Jesús nos dejó. Ya que en nuestros contextos evangélicos realmente cuando hablamos del reino es algo que está más allá, pero todo lo contrario a lo que Jesús decía, el reino está con vosotros. Él era el personaje central del reino y él era el reino de Dios con nosotros y en nosotros. Pero a veces hablamos del reino es algo que va a venir, algo que todavía no está, o es algo que está por encima de lo físico. En el peor de los casos está por encima de lo físico o metafísico, diríamos. Pero si hilamos esto con la pastoral de la salud, entonces podríamos decir que el objeto de la pastoral de la salud y el referente más importante es el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios es la causa de Jesús. La pastoral de la salud no es un fin en sí mismo, es un medio.
es ser un agente transformador, ser un pacificador. Y un pacificador es aquel que hace la paz, muy diferente a un pacifista. Nosotros somos pacificadores. Por eso el carácter que nos da el ser agentes de la pastoral, de la salud, es compartimos esperanza y somos gestores de paz. En nuestra intervención como pastor, como asesor, como consejero, como profesional de la salud, como psicólogo, psicoterapeuta, como psiquiatra, como médico, somos gestores de paz. Podríamos decir que somos profesionales de salud que inspiran la paz, pastores que inspiran la paz, asesores que inspiran la paz. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, como lo vemos en Romanos 17:14, nos habla de que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo del Espíritu. Por eso la espiritualidad está centrada en el reino de Dios. Y es trascendente para la espiritualidad del reino. Hago lectura en un comentario que hace Galilea, es un segundo Galilea, en su libro El reino de Dios y la liberación del hombre, ediciones Paulinas, dice, el reino de Dios, dice, es la causa de Jesús. No solo de los profetas anteriores, sino de todos los que los precedieron. Ellos hablaron de Dios y de la unión con Dios. Jesús no habla ni trabaja solo por eso, sino que revela un Dios que tiene un proyecto histórico, que es el reino. Un Dios que quiere mejorar las cosas, liberar a la humanidad y cambiar el mundo y la miseria humana en el reino de Dios. Para Cristo, Dios y el reino son inseparables. Nosotros hablamos de Dios y no hablamos del reino de Dios. Para Jesús eso no era alternativo. Encontramos muchos líderes religiosos, como lo plantea acá, o fundadores de religiones, pero ellos pueden hablar de Dios, pero no del reino de Dios. El único en que encontramos ese carácter, sí, ese carácter que está hilado entre Dios y el reino, es la persona de Jesús. Y este es otro principio de la pastoral de la salud, y es la importancia y la trascendencia que le damos a la hilación entre Dios y su reino. El reino de Dios y su justicia es una expresión de la redención del ser humano en medio de nuestra realidad. Entonces, para Jesús, el reino equivale decir redención plena, salvación completa. Mire los términos de integralidad. Salvación, redención plena, no es redención interior. Salvación completa, no es salvación interior. Liberación total y esperanza para todos y para todo, porque el reino de Dios es la nueva creación de todas las cosas para la vida eterna. Otro de los elementos en la espiritualidad de Jesús, precisamente, era el Padre y su interrelación con Él. Pero, ¿qué implicaba esa interrelación con Él? Implicaba esa interrelación con Él, guiaba todas sus acciones, todas sus acciones. O sea que por esa razón la espiritualidad de Jesús era holística, era abarcadora, incluía todo su vida. Hago referencia al texto en el material que tenemos de Harold Segura en la primera parte, cuando él habla de pautas del reino para la espiritualidad, dice lo siguiente en espiritualidad integral. Desde la perspectiva del reino, nuestra espiritualidad está llamada a ser integral, holística y abarcadora. En el cuarto Congreso Latinoamericano de Evangelización, CLADE 4, celebrado en Quito, Ecuador, en septiembre del 2000, René Padilla afirmó en su exposición sobre el tema de la espiritualidad que, desde la perspectiva de la espiritualidad cristiana, no hay absolutamente ninguna dimensión de la vida humana
ni de la creación que esté exenta de la redención de Dios. Esto me parece trascendente, me parece muy importante, ¿sí? Esta, este acercamiento. Entonces, esta espiritualidad, repito, el comentario que hace René Padilla, desde la perspectiva de la espiritualidad cristiana, no hay absolutamente ninguna dimensión de la vida humana, ni de la creación, que esté exenta de la redención de Dios. Por eso es que tenemos que hablar de una espiritualidad integral, total. La espiritualidad cristiana es integral porque nos llama a reconocer y a vivir el señorío de Dios, el señorío de Dios sobre toda la vida y sobre toda la creación. Al mismo tiempo que nos convoca a comprometernos con su reino en la transformación de todo lo creado, conforme al sueño de la redención del Creador. Y hace un comentario de Marino Ávila que nos conecta con este tema también de la integralidad de la espiritualidad. Dice Marino Ávila en su libro Conversión y Discipulado, la espiritualidad integral ha de permear nuestro diario quehacer. No es un aspecto de la vida que se vive exclusivamente en el culto o en el templo, y que se manifiesta en las prácticas ascéticas o extáticas del cristianismo. Es una realidad que ha de evidenciarse en el andar, estar, andar cotidiano, en todas las áreas de la vida, como señal del reino que ha llegado y que está por venir. Por esa razón, precisamente el horizonte del reino, la acción de Dios, se dirige al ser humano en totalidad, indivisible, que aunque es multidimensional, biofísico, biopsicosocial y espiritual, constituye una unidad. Por eso el ministerio de Cristo no se redujo, ojo a esto, a un anuncio oral de las buenas nuevas. No es solamente vamos a evangelizar, vamos a discipular y reducimos el evangelio a esas buenas noticias. Una, un anuncio oral, no. Lo que Jesús incluye es más que un anuncio oral. Incluyó sanidades físicas, alimento material, consuelo afectivo, la preocupación social, la predicación profética, el llamado al arrepentimiento y a la comunión permanente y gozosa con el Padre y con sus discípulos. Este es realmente el sello distintivo del reino. No separa entre lo espiritual y lo secular, entre lo eclesial y lo social. Lo que el reino de Dios, ¿sí?, trae y anuncia es la redención de todas las áreas del ser. Como diría en su libro también, La Comunidad del Rey, eh, una salvación cósmica, una salvación que supera, como lo dice Timothy Keller en su comentario a Gálatas, supera no tan solo esta tierra, sino abarca todo el cosmos, el universo creado. La restauración no es solamente para nosotros, es para toda su creación. Esa espiritualidad realmente hoy en día, precisamente, reducimos nuestra espiritualidad a lo que de alguna manera se vivía en los contextos de Jesús, ¿sí? Era una, era una espiritualidad que no pasaba de las paredes del templo. Era una espiritualidad templaria, como lo hemos anotado. Pero si nosotros vemos el Sermón del Monte, vemos en el Sermón del Monte cómo la espiritualidad en toda su exposición es vida
y la fe es puesta en diferentes contextos de la cotidianidad, y así lo vemos en el Señor del Monte, cuando primero habla de las bienaventuranzas y luego habla y termina las bienaventuranzas haciendo relación a aquellos que están dispuestos a sufrir por la justicia, por la causa del Evangelio. También nos habla de la oración, del ayuno, nos habla de las ofrendas sin hipocresía, habla de la pureza del matrimonio, habla de la necesidad de desprenderse de los bienes materiales, nos invita a amar al enemigo, a no dejarnos controlar por la ira, a hablar, a ser responsables, a un sí, a un no, a no juzgar a los demás, a hacer luz en el mundo. Mire, todos estos son elementos de una espiritualidad integral. Em, Este es el tipo de espiritualidad que realmente nos modela Jesús. Ahora, ¿cuál era el contexto de la espiritualidad en tiempos de Jesús? Eh, Primero que todo, era la religión la que modelaba la espiritualidad. La religión representada en las diferentes expresiones que en ese momento habían. Eh, la religión modelaba las tradiciones, las religiones y la liturgia en el templo. Y era prácticamente lo que era llamada como la religión de Moisés. Eran los dogmas de la religión mosaica. Eh, Israel, donde el pueblo era el pueblo elegido, era el pueblo escogido, ¿sí? Los otros, nada que ver, ellos no pertenecían al pueblo de Israel, ellos eran el pueblo escogido, eh, Israel era el centro de la tierra y ellos querían ser la Roma del futuro, prácticamente. Dios destruiría a sus enemigos, pero el tema era que esta religión no era una religión, era vacía de autoridad, vacía de un referente, de modelo, de ejemplo, ya que había corrupción al interior del Sanedrín, eh, había relaciones que no se preocupaban por el otro, no, sino preocupaban por sí mismos, por la religión en sí misma, por el objeto de, de Israel como sujeto de traer los principios de Moisés a ese entorno. Pero eso no trascendía al consuelo ni a la problemática de opresión que en ese momento estaba viviendo. ¿Cuál era la actitud de Jesús frente a la espiritualidad de la religión mosaica? Primero que todo, era totalmente, de alguna manera, era antagónica, porque el reino de Dios era para todos, no era para solamente para el pueblo de Israel. Ya. Por eso entonces él acogía incondicionalmente a los otros y a todos realmente los acogía. Para él era más importante las personas que que el cumplimiento de la ley. Lo vemos en el tema del Shabbat, donde Jesús hace ver a los fariseos que era más importante la condición del hombre y su estado que la condición del cumplimiento de la ley en un sábado. Y que Dios se podía expresar como un Dios sanador en relación, su fe en Él. Y allí entonces vemos una fe incluyente, una fe que incluía a los suprimidos por la misma religión, ¿ya? A los perdidos, porque no había esperanza, porque no pertenecían a una fe mosaica. Jesús incluyó a los reprimidos y a los oprimidos también. Por esa razón, entonces, se presenta como un Dios y presenta un Dios que defiende a los marginados. No son relaciones de posición, no son relaciones asimétricas, de ventaja, no son relaciones, digamos, verticales las que él establece, son relaciones simétricas, son relaciones horizontales, son relaciones de cuerpo. Y de ahí la imagen que tenemos
de la iglesia como cuerpo. Es una relación, son dinámicas relacionales, simétricas, no de posiciones de uno sobre el otro. Em, por esa razón, esta espiritualidad era una espiritualidad que trascendente, era una espiritualidad significativa y era una espiritualidad que invitaba a la comunidad. La mesa para Jesús se convertía en un lugar de encuentro, un lugar de trascendencia y un lugar de significado, un lugar de liberación incluso. Y esto era muy importante en el contexto, ya que el tema del comensal, de invitar al otro a la casa, era un acto de amistad, no era un acto de enemistad. El tema es que la mesa para Jesús eh, se genera como un espacio de encuentro. Aunque para los fariseos lo invitaron en un momento, en unos pasajes que se registra, pero no para ser comunidad. Que él transforma el entorno y a través de una parábola se vuelve incluyente de aquella mujer que va a buscarle y hace lo que el fariseo, lo que Simón no hizo con él. Entonces, esta es una espiritualidad que vemos en los evangelios como incluyente, una espiritualidad que incluye, como hablábamos anteriormente, a los marginados, eh, a los perdidos, a los oprimidos, a los suprimidos, a los reprimidos también. Es una espiritualidad, por esa razón es incluyente. En la parábola que Jesús hace, el texto final de las bienaventuranzas, Jesús invita a todo aquel que oye mis palabras y las hace, es una espiritualidad incluyente, es una espiritualidad universal. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nos recuerda Juan. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, todo aquel que cree en mí, es una espiritualidad incluyente, es una espiritualidad dialógica. Él construye la fe desde el diálogo, él integra cuestionamientos, él pregunta en las parábolas, al comienzo, al final, y lo vemos en las cartas de Pablo, es una fe dialógica. Permanentemente encontramos en sus cartas una dialéctica cuestionadora, confrontadora, pero totalmente dialógica. No es una espiritualidad excluyente, es incluyente y siempre está teniendo en cuenta al otro, es relacional, no lo hace visible, no lo hace invisible, lo hace visible. La fe es visible al otro, la fe no descalifica al otro porque no cree, lo invita a creer, eso es relacional, es contextual, tiene en cuenta el entorno, el contexto, por eso es que tiene unas acciones intercontextuales, no es transculturales. Venimos a traerle aquí un evangelio mojado de cultura gringa o cultura europea. No, nosotros tenemos, nuestro evangelio tiene que sudar y transpirar gotas de Latinoamérica. Eh, y no suprimo a muchos autores que nos han aportado muchísimo en nuestra espiritualidad, teniendo como referente el reino de Dios, pero la espiritualidad tiene que ser contextual, tiene que tener en consideración nuestro entorno, nuestra realidad, nuestro sufrimiento, nuestra queja, nuestras diferencias, nuestra hambre, nuestras limitaciones como país latinoamericano que somos. Lo mismo Jesús. Jesús tuvo en cuenta el contexto, tuvo en cuenta aquella mujer sirofenicia que llegó a él clamándole por su hija oprimida por un demonio. Mas inicialmente Jesús no le responde. Los discípulos la invisibilizan, mas finalmente encontramos allí una espiritualidad dialógica. Termina dialogando y exaltando la fe de aquella mujer como única. No había visto otra fe como esta. Es una mujer, es una relación, una espiritualidad contextual, ¿ya? Pero también es una espiritualidad aprendiente. Jesús tiene por aprendiente de su Padre todas las cosas que yo os he enseñado, las he aprendido de mi Padre. No es una espiritualidad autosuficiente,
no es es una espiritualidad autocentrada, no es una espiritualidad excluyente, no, esta espiritualidad se involucra y aprende, hace de lo otro una herramienta, un medio para comunicar el mensaje del reino. Esto hace que transforma el entorno. La espiritualidad de Jesús para nosotros es una espiritualidad hoy, así como el Evangelio. Es una, en Eclesiastés eh, vemos, nos habla de la vida, nos habla de la cotidianidad. Eso es una espiritualidad para nosotros hoy. Es desde lo cotidiano. Encontramos en el libro de Eclesiastés una cotidianidad del quehacer, de lo que vivimos. Eh, por eso el mayor indicador de espiritualidad sana es cómo vivimos la vida, cómo vivimos nuestras relaciones. Y el hecho de ser una espiritualidad contextual es una espiritualidad encarnada y encarnada en el saber si sentirse hijo de Dios en medio de un contexto sin Dios. ¿Cómo somos hijos? ¿Cómo somos discípulos de Jesús en medio de un contexto donde a Jesús no se le valida, no se le reconoce? Entonces, allí esta espiritualidad de Jesús para nosotros hoy es una espiritualidad bosque y no obelisco. ¿Qué significa esto? Una espiritualidad obelisco es una espiritualidad, así como lo pueden ver acá, individualista. Es una espiritualidad que solamente propende por su propio crecimiento y usa a los otros, se sirve de los otros. Esta no es una espiritualidad que puede representar a Jesús hoy. No, una espiritualidad tipo comunidad, es la espiritualidad bosque, es la espiritualidad donde se crece, donde se promueve el crecimiento de los otros, donde la luz llega para todos, ese sol que radia y que produce y que los árboles crezcan, que crezca, ese proceso de fotosíntesis es una luz compartida. Entonces, la espiritualidad obelisco es, para hacer una fortuna hay que hacer harina a los demás, como dice Mafalda. O más bien es mezclarse con la harina para transformar a los demás. Esa es una espiritualidad de bosque. El líder hace que los demás crezcan al lado de él como un bosque. Y no sea, la única diferencia es su servicio a los otros. Es un árbol como cualquier otro, en un bosque como cualquier otro. El líder no es aquel que dice yo lo hice, es el que dice lo hicimos. Y eso es una espiritualidad precisamente como la de Jesús. Una espiritualidad bosque, no una espiritualidad obelisco. Y para terminar esta primera parte, nos reafirmamos en los materiales que tenemos de Harold Segura, en la espiritualidad de Jesús es una espiritualidad pluriforme y es una espiritualidad radical. Miremos un momentico allí en el material. Desde la perspectiva del reino, nuestra espiritualidad también está llamada a ser pluriforme, pluriforme. Esta es una espiritualidad de Jesús para nosotros hoy. Es una espiritualidad integral, pero también es una espiritualidad pluriforme. ¿Y qué significa una espiritualidad pluriforme y diversa? Dice el autor, si la espiritualidad cristiana es el proceso permanente de seguir a Jesucristo, como lo decíamos al comienzo, las maneras de hacerlo varían mucho, cambian de un siglo a otro, es contextual, pero también de una persona a otra, es contextual. Hay diversos factores que condicionan la espiritualidad. ¿Cuáles son estos factores que la condicionan? El contexto social, la edad, la vocación, la pertenencia confesional o denominacional, la madurez psicológica, el llamado. Hay un comentario de Gregorio Smutko, que es un misionero y antropólogo. Dice lo siguiente: existe una fuerte relación entre nuestra madurez psicológica, esto es fundamental. Existe una fuerte relación entre nuestra madurez psicológica y nuestra espiritualidad. O parafraseándolo de otra forma, existe una fuerte relación entre nuestra inmadurez
psicológica y nuestra espiritualidad. No podemos tener una espiritualidad madura y ser inmaduros. Porque estamos hablando de una espiritualidad integral. Y esta es una espiritualidad pluriforme. Entonces, dice el autor, pues la gracia edifica sobre la naturaleza. La gracia edifica sobre la naturaleza. Allí es donde, por eso es que se necesita una sanidad integral. La gracia no va a construir sobre una enfermedad emocional. No puede. No puede. Sería, de alguna manera, echar agua en una coladera para que la contenga. No la contiene. Entonces la gracia edifica sobre la naturaleza. Un carácter emocional, una persona sana emocionalmente, allí construye la gracia. Ahora, la misma gracia de Dios es la que transforma nuestro ser. Pero tenemos que tener la disponibilidad y la disposición para la sanidad. Por eso Jesús preguntaba, ¿quieres ser sano? Casi nos estaba diciendo, ¿quieres ser sano para poder construir sobre tu sanidad el reino de Dios? Y para que compartas ese mensaje del reino a otros. La gracia edifica sobre la naturaleza. Por eso el proceso espiritual depende en parte del progreso en la madurez. Esta diversidad tiene también que ver con la multitud de formas con que una persona o un grupo expresa su amor a Dios y vive su compromiso cristiano. En otras palabras, no existe a la luz del reino una espiritualidad uniformada, hegemónica o distintiva que se deba presentar como la espiritualidad así en singular para todos. La espiritualidad en términos actuales no puede ser globalizada o impuesta. Y añadiría algo más, una espiritualidad con uniforme. No hay una espiritualidad con uniforme. O sea, todos tienen que ser así. Y uno encuentra en las diferentes comunidades de fe cómo pareciera que la espiritualidad le pusieron uniforme. Entonces todos hablan así, de una manera, hay una cultura eclesial, perdiendo la diferenciación del ser y la individualidad del ser. Ser en función de mi individualidad. Entonces, la espiritualidad tiene muchas expresiones, no tiene uniforme, no es hegemónica, no es propiedad de un pastor, de una denominación, de una iglesia, de un grupo, no. Es una espiritualidad que expresa la multiforme gracia de Dios. Por eso es que no puede ser hegemónica. Y entonces el autor coloca la espiritualidad de Juan, quien invita al arrepentimiento y anuncia que se debe preparar con urgencia el camino del Señor. Juan es un ejemplo de la diversidad espiritual de ese reino que anuncia. Se vestía de una manera particular, ropa hecha de pelo de camello, un cinturón de cuero, se alimentaba de forma diferente, langosta, miel silvestre, predicaba un mensaje específico, con un tono específico, ¿sí? Pero no vemos Juan Bautistas, el grupo de Juan Bautista uniformado igual que él. Vemos como la espiritualidad de Jesús diferente, pero el referente de la espiritualidad más significativo que debemos de seguir es la espiritualidad de Jesús. ¿Por qué? Porque ella contiene todas las expresiones. Contiene la de Juan el Bautista, ¿sí? Contiene la de Pedro, la de Pablo, contiene la de Juan. Por eso es que es pluriforme. Mientras que los discípulos de Juan ayunaban, los de Jesús no. Es decir, Jesús no se rige en su espiritualidad por un código inflexible y único, ni mucho menos por una tradición inviolable. Él, bajo la guía del Espíritu, se habla a la novedad del Padre y encuentra que la misericordia ocupa el primer lugar.
Esto es un referente de una espiritualidad pluriforme. Y finalizo con el comentario que hace de una espiritualidad radical. La espiritualidad de Jesús es una espiritualidad radical. ¿Por qué? Porque implica compromiso. Ya. Compromete toda nuestra vida realmente. El que quiere venir en pos de mí es una, dice precisamente, hay un comentario de San Juan de la Cruz, hace el autor, quien afirmaba que quien no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. La espiritualidad cristiana, entendida desde la radicalidad del seguimiento, se fundamenta en el compromiso del reino. En eso se fundamenta una espiritualidad radical. Se alimenta de la intimidad con el rey y vive la alegría del testimonio hasta las últimas consecuencias. Don Pedro Casaldaliga lo expresa mejor cuando define la espiritualidad como como testimonio coherente, el cual consiste en ser lo que se es, hablar lo que se cree, creer lo que se predica, vivir lo que se proclama hasta las últimas consecuencias y en las menudencias, en lo más pequeño de nuestro diario vivir. La espiritualidad, desde la perspectiva del reino, debe ser integral, pluriforme, radical. Ni es espiritualista con un Dios sin reino, ni materialista con un reino sin Dios. Vive la síntesis integrada que Jesús vivió y nos reveló. Vivamos la síntesis integrada que Jesús vivió y nos reveló por el Dios del reino y el reino de Dios. Muy especial, muy significativo, esto que el autor nos deja, ¿ves? Creo que es determinante el hablar de cómo la pastoral de la salud hace relación directa con la espiritualidad de reino. Por eso es para hablar de una pastoral de la salud, una pastoral en contexto, debemos de tener en cuenta la espiritualidad. No importa que una persona sea o no sea confesional. Todos de alguna manera viven la espiritualidad. O sin Dios, o en Dios, o en Dios y en Cristo Jesús. Debemos aprender a vivir una espiritualidad que sea consecuente con nuestras realidades y así trasciende a nuestras realidades. Señor, te damos gracias porque hables más nuestro entendimiento y hables más nuestra comprensión hacia el tema de lo que significa andar en el Espíritu y ser un ser espiritual. Gracias, Señor, porque no nos desconectaste de las realidades. Incluso nos conectaste con ellas y nos permites tener una cosmovisión integral, integrada, y del reino de Dios y su justicia. Amén y amén. Nos veremos en el siguiente video de Pastoral de la Salud. Que el Señor les continúe dando bien.